¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenos días. Buen día a todos. Soy Isabel Requena y estoy emocionada realmente de poder darles la bienvenida a este webinar Exporta Hoy. ¿Crees que estás listo para exportar? Permítanme compartirles aquí un video para ir conociéndonos un poquito más. En mi experiencia, en este proceso de Exporta Hoy, he notado que la falta de conocimiento en temas de comercio internacional ha, ha generado un obstáculo para poder desarrollar y comercializar los productos de aquellos textileros, artesanos que fabrican sus prendas. Y es así que estos apasionados por el arte eh, pueden obtener grandes ventajas en el mercado internacional. Para aquellos que aún no me conocen, los invito a visitar mi fanpage, mis redes sociales, que más adelante se las voy a estar compartiendo. Realmente comparto mis recursos y mis conocimientos y experiencias en comercio internacional porque realmente soy una apasionada del comercio internacional y mi objetivo es ayudar a las personas a poder superar estas barreras o brechas que puedan existir entre el conocimiento de las exportaciones y cómo comercializarlas y cuáles son los requisitos, así como aprovechar estas oportunidades que nos da la apertura de mercados. Pues bien, vamos a conversar un poquito en estos próximos minutos sobre nuestra actitud. ¿Qué actitud vamos a tener nosotros para poder aprender, conocer un poquito más del comercio internacional? Realmente la actitud es algo fundamental en el aprendizaje. Yo les pediría a todos ustedes que tengan un enfoque amplio sobre estas oportunidades que nos da el mercado internacional. Vamos adelante y vamos a estar 100% positivos. Esperemos que todos tengan esa voluntad de avanzar y de conocer un poquito más del comercio internacional. Pues bien, aquí les voy a compartir un poquito sobre mi trayectoria en el mundo del comercio internacional. En el año 2000 inicié mis primeras experiencias en el comercio internacional como practicante de comercio en la agencia de aduanas GBC Cargo. Y luego de ello, en el transcurrir del tiempo, fui creciendo y conociendo más del comercio internacional, que se convirtió en una de mis pasiones. Y me convertí en la gerente de MN Logistics sucursal Perú. Luego de ello pasaron los años y debido a distintos cambios, en el año 2014 me convertí en la gerente de MNL Cargo, que era una sucursal mucho más pequeña que MN Logistics sucursal Perú. Asumí el cargo de jefe de operaciones y también desarrollé el tema de la educación en el comercio internacional para incursionar en el tema de enseñanza a través de la oportunidad que me dio el Grupo Educa, CICE, en el área de comercio internacional y derecho internacional. Departo cursos en comercio internacional y también en desarrollo de startups. Actualmente brindo este conocimiento con la finalidad de poder ampliar la visión de nuestros textileros y también artesanos para que puedan conocer cada vez más las oportunidades que nos da el mercado internacional. Pues sin más preámbulos, vamos a empezar con nuestro webinar y realmente comentarles que he hecho una pequeña estructura de este webinar iniciando con un análisis PESTEL. Y cuando hablamos de este análisis PESTEL, vamos a hablar de las políticas, la economía,
la parte social, la parte tecnológica, la parte ecológica y la parte legal que se maneja en nuestro país. Y también vamos a conocer un poquito más de qué es la exportación, los beneficios de la exportación y los productos que se pueden exportar. Espero que sea de su agrado y que sea de gran utilidad para ustedes. Iniciando nuestra ponencia, vamos a conversar sobre el análisis Pestel. Y en este análisis Pestel, permítame proporcionarles un poquito de información sobre el tema de la variable política a nivel de la estabilidad política. Nuestro Perú ha experimentado distintos cambios en el liderazgo que se viene dando en nuestro país. Imaginémonos que el Perú experimenta constantemente estos cambios. Esto va a generar una inestabilidad política para que pueda afectar a las decisiones comerciales y a la confianza de los inversores extranjeros. Entonces, qué importante es esta variable. Pero también tenemos que dar un ángulo de la política comercial y ahí tenemos que ver el tema de la implementación, por ejemplo, de la reducción de algunas barreras arancelarias para los productos no tradicionales. Esto podría impulsar o generar mayor cantidad de exportaciones. Yo sé que de repente esos temas pueden parecer un poco complejos, pero es importante tener un pequeño ángulo de nuestra visión de nuestro país. En el lado económico, por ejemplo, podemos ver que la economía mundial se está recuperando. Sin embargo, sentimos nosotros que la economía en nuestro país está cambiando y existe una variabilidad de precios y un alto crecimiento de los costos en la canasta familiar. Entonces, eh, ¿qué pasaría en el caso de que la economía mundial se recupera? Por ejemplo, ¿de qué forma nos va a afectar? ¿De qué forma nos va a beneficiar? Pues podríamos hablar que la demanda de productos peruanos podría aumentar y ello generaría una mejora en la estabilidad económica. Por otro lado, hablamos también de la variable social. Y si conversáramos un poquito de la variable social en ese aspecto, podríamos decir que la demanda de productos no tradicionales, donde los consumidores internacionales, por ejemplo, están mostrando interés en productos orgánicos y sostenibles, tendríamos una gran oportunidad de mercado. Es así que el Perú puede aprovechar las tendencias para el crecimiento de las exportaciones. Si hablamos de la variable de productos no tradicionales, vamos a hablar un poquito de los conceptos para podernos empapar, no se preocupen. Vamos a conocer, por ejemplo, en estos productos no tradicionales, que la demanda global de superalimentos, como por ejemplo la maca negra, que ha tenido una gran demanda en el mercado internacional, está en su crecimiento. Así como también los productos, nuestros alimentos con alto contenido de vitaminas que pueden generar una mejora en la salud de las personas. Y estos productos están teniendo gran demanda, donde nuestro país está haciéndose conocido en el mundo. Por el otro lado, tenemos la variable tecnológica. ¿Y por qué conversamos de esto, profesora? ¿Por qué tenemos que ver el enfoque del análisis PESTEL? Porque es importante para el tema de las exportaciones y ver que tenemos esa opción de crecimiento y de mejora para nuestro país a través de las exportaciones. La variable tecnológica, por ejemplo, sobre el tema de conectividad, sobre el tema de infraestructura en el transporte y comunicaciones, donde las exportaciones pueden ser mucho más eficientes. Es por eso que en la actualidad, por ejemplo, ya se está finalizando el desarrollo del megapuerto de Chancay y el desarrollo también y la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez que ya está funcionando y que está empezando a haber mejoras en las carreteras, mejor conexión entre cada una de las provincias de nuestro país, sobre todo las provincias que tienen mayor demanda para el desarrollo de las exportaciones. Entonces, finalmente hablamos de la variable ecológica o ambiental. Y ahí hablamos de la demanda global que puede existir de productos sostenibles, que está en aumento. Entonces, ¿por qué conversamos de ello? Porque esto va a implicar
de que, por ejemplo, supongamos que el Perú promueva prácticas agrícolas sostenibles. Esto podría atraer a más compradores y a más inversores para el desarrollo de nuestras exportaciones. Y así, por ejemplo, ir en crecimiento. Finalmente, la variable legal. Hacemos una pequeña connotación sobre la variable legal porque es muy importante esta variable para nosotros como, por ejemplo, el Perú puede aprovechar los distintos acuerdos comerciales existentes y busca nuevos acuerdos para diversificar los mercados de destino. Y aquí conversamos un poquito del tema de los tratados de libre comercio. ¿Y a qué nos referiremos con ellos? Estos tratados de libre comercio que dan regulaciones a las exportaciones y que logran generar un incremento del desarrollo del comercio internacional, no solamente en la exportación, sino también en la importación, porque hace una apertura del mercado. Por ejemplo, los tratados de libre comercio, que son acuerdos legales que benefician tanto a los exportadores peruanos para facilitar comercios con otros países y que se puedan conocer nuestros productos a través de los acuerdos, lineamientos que se pueden dar para el ingreso de productos peruanos hacia el exterior. Estos, estos tratados de libre comercio son una gran oportunidad para nosotros. ¿Y dónde lo podemos conocer? Pues resulta, aquí les voy a compartir la website donde están todos los acuerdos que tiene nuestro país. Y acá, en estos acuerdos, podemos ver incluso el crecimiento económico que se ha logrado con el CPTP, que es el Tratado Integral y Progresista de Asociación del Transpacífico. Y podemos ver distintas connotaciones sobre el tema del Tratado de Libre Comercio a favor de nuestro país y también para poder expandirnos en otros mercados. Y podemos ver que hay oportunidades. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que llevar nuestro enfoque. La website es www.acuerdoscomerciales.gov.p, donde ustedes pueden ver con mayor detalle el tema de tratados de libre comercio vigentes en nuestro país. Si se dan cuenta, acá en la parte izquierda de los acuerdos comerciales, pueden ver los que están en vigencia, los que están próximos a ingresar y también los que están en negociación. Bien, retomando. ¿Qué tratados de libre comercio serían competentes para el tema textilero, para el tema artesano? Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Este acuerdo permite el acceso preferencial al mercado internacional, al mercado americano de productos peruanos, eliminando aranceles y fomentando las exportaciones. Pero no solamente el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, sino también el Tratado de Libre Comercio con Canadá, que es un mercado muy importante para productos no tradicionales. Luego vamos a ver los conceptos, no se preocupen, vamos a hacer una aclaración de qué es un producto tradicional y un producto no tradicional, ¿correcto? Bien, veamos entonces que también tenemos otros tratados entre los que se benefician, los que están más orientados al tema textilero y artesanal. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de Perú con China, que es un socio estratégico para el TLC y con mayor acceso a este mercado gigante que promueve las exportaciones de productos no tradicionales. Y no solo ello, recuerden que con la apertura del megapuerto de Shanghái, nosotros vamos a ser el hub de Sudamérica. Entonces vamos a tener unos costos logísticos y una estrategia para poder ingresar a mercados del exterior con mayor facilidad. Bien. No solamente tenemos el Tratado de Libre Comercio con Perú y China, como ustedes han podido ver, hay distintos tipos de tratados, pero yo he tratado de seleccionar algunos que están puntualmente en beneficio al sector textilero y al sector artesanal. El Tratado de Libre Comercio de Perú con Singapur también, donde abre grandes oportunidades a los sectores de servicio y tecnología, o también el Protocolo de Perú con Tailandia. Entonces, tenemos una gran variedad. Si hacemos una pequeña conclusión referente al tema de tratados de libre comercio desde el aspecto legal
de un análisis PESTEL, podríamos decir que, por ejemplo, el Perú cuenta con las oportunidades significativas para las exportaciones de productos no tradicionales, pero también enfrenta grandes desafíos, ¿no? Como la desaceleración económica y el proteccionismo que existe en el caso la desaceleración económica de China y también el proteccionismo que ellos tienen comercial. La diversificación de estos mercados y también la inversión en innovación va a ser clave para nosotros para poder tener un éxito. Pues bien, antes de pasar al tema de qué es la exportación, vamos a hablar sobre un tema importante que les he estado comentando durante este análisis PESTEL sobre los productos que se exportan. Resulta que cuando nosotros exportamos, existen dos tipos de clasificaciones. Cuando hablamos de productos tradicionales y de productos no tradicionales. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, cuando hablamos de los productos tradicionales, hablamos de aquellos productos que no sufren en su esencia natural alguna transformación. Por ejemplo, la materia prima o insumos. Si un agricultor, por ejemplo, recolecta arándanos y en su fundo y este limpia, los empaca y los vende en un mercado local, no hay una transformación en la esencia natural del arándano. Por lo tanto, sería un producto tradicional. Pero ¿qué pasa si el producto sufre una alteración en su esencia natural? ¿En qué caso se ve ello? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los residuos de cobre y estos residuos de cobre se transforman en cátodos de cobre, porque nosotros somos el país exportador de cobre más importante en el mundo, uno de los países más importantes. Entonces, cuando se transforma este residuo del cobre en un cátodo de cobre, que son como unas palancas gigantes que se utilizan en el sector minero y en varios tipos de industria, este producto deja de ser tradicional y es un producto no tradicional. ¿Por qué? Porque cambió su esencia natural. Tuvo un valor agregado, pasó por un proceso de producción. Entonces, en ese caso puntual, ya no sería un producto tradicional. El cobre, al ser procesado y al ser convertido en un cátodo de cobre, sería un producto no tradicional. Espero que ese punto haya quedado aclarado. Hasta este punto creo que podemos conversar algunas preguntitas de repente por ahí. A ver, veamos, un segundito. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Qué gusto. Sí, reiterando. No sé si el ejemplo de los cátodos de cobre te quedó claro o de repente por ahí. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces son los productos que sufren una alteración en su naturaleza. ¿Ok? Bien, conversando un poquito más sobre el tema, vamos a pasar a qué es la exportación. Pero veamos por acá, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Veamos qué es la exportación. Cuando hablamos de exportación, hablamos de un régimen aduanero de exportación definitiva, porque los regímenes aduaneros son distintos. En este caso, vamos a conversar específicamente de la exportación definitiva, del régimen de exportación definitiva. Y cuando conversamos del régimen de exportación definitiva o la exportación, que es un régimen aduanero, permite la salida del territorio nacional de mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo en el exterior de forma definitiva. Es decir, para ello, la transformación de bienes debe efectuarse a un consigní en el exterior. Es decir, cuando hablamos de consigní, hablamos de el importador en destino. Entonces, estamos hablando de que la exportación viene a ser el régimen aduanero, ¿correcto? Que permite la salida de mercancías de territorio nacional, de territorio aduanero.
Estas mercancías que son nacionales o también pueden ser nacionalizadas para uso o consumo definitivo en el exterior. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver un pequeño videíto, permítanme, un pequeño videíto sobre el tema de qué es la exportación. Permítanme un segundito, aquí. Esperamos que hasta el momento todo vaya en avance, esté quedando claro algunos términos. Vamos ampliando nuestros términos en comercio internacional. Y les voy a compartir acá un pequeño videíto de un resumen, una analítica que hemos hecho de qué es la exportación, solamente para ampliar el concepto, ¿ok? Permítame un segundito. Quiero- Pues bien, vamos a compartir aquí también el audio. Ujú. Ya. Vamos a ver entonces qué es la exportación. La exportación es el régimen aduanero por el cual se permite la salida del territorio aduanero de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior. Entendiendo la exportación, un camino hacia el éxito comercial. La exportación es una estrategia comercial esencial. Es vender bienes o servicios más allá de nuestras fronteras. Los beneficios son múltiples. Aquí, la economía se diversifica, fortaleciéndose contra fluctuaciones internas. Por ejemplo, si producimos café de alta calidad, podemos exportarlo a países donde sea valorado, como los Estados Unidos. La exportación también promueve el crecimiento empresarial. Al conquistar nuevos mercados, se generan mayores ingresos y oportunidades. Además, el intercambio internacional fomenta la innovación. La competencia global impulsa la mejora continua de los productos. Adentrarse en la exportación abre puertas a nuevas colaboraciones, amplía tu red de contactos y eleva tu marca a un escenario global. Los productos tradicionales son aquellos que no sufren un proceso de modificación o producción en la esencia de su composición natural, como por ejemplo, cobre, petróleo y derivados, gas natural, entre otros. Los productos no tradicionales son aquellos que tienen un valor agregado o sufren una modificación en su composición natural. En nuestro país se exportan los productos agropecuarios, textiles, pesqueros, maderas y papeles, químicos, metalmecánica, sidero-metalúrgicos y joyería, minería no metálica y otros. Finalmente, exportar puede ser un viaje gratificante. Descubre nuevas culturas, establece relaciones y ve crecer tu negocio. Pues bien, continuando. Ok, pues bien, continuando con acá algunas dudas que nos han presentado en el chat. Permítanme.
A ver, nos estaban consultando, me parece. Ujú, ujú. CH exportar. Qué bonito sería saber tu nombre. Pero bueno, olvidé. ¿Cuál tiene más valor o conveniencia al exportar, si el no tradicional o el tradicional? Bueno, si si es una sugerencia o es una consulta a nivel de país, nos conviene definitivamente el no tradicional, porque va a generar mayores ingresos, mayor producción, mayor cantidad de industria, por ende, mayor consumo de mano de obra. Si hablamos a nivel tradicional, hablamos de que para las mineras es mucho más rentable exportar en forma tradicional, o aquellas empresas que están dedicadas a la extracción de minerales, ¿no? Y también de productos o materias primas que no necesitan una mayor intervención en el proceso productivo. Bien, continuemos. Vamos a continuar por aquí. Permítanme un segundito. ¿Por qué hacemos este webinar? Ustedes se preguntarán, ¿cuál es la importancia de hacer este webinar? La verdad y sinceramente es porque nuestros productos textiles y artesanales son altamente valorados en el mercado internacional. Y sin embargo, muchos de nosotros desconocemos de ello, porque no conocemos de la parte internacional, no conocemos del comercio internacional, de las exportaciones. Y ustedes pensarán que de repente exportar es la etapa más, más dificultosa que puede haber. Y realmente no es así. Una vez que uno cuenta con un producto bien edificado, construido, desarrollado, que es correctamente testeado, tiene la posibilidad y la viabilidad en un gran porcentaje de ser exportado. Por ejemplo, ¿qué requiere un exportador para exportar? Si pensamos así, podríamos decir de que solamente teniendo su RUC puede empezar a exportar. ¿Saben ustedes que para las exportaciones por trámites simplificados, que se puede manejar a través de un sistema que el Estado, que la SUNAT lo ha creado, que es el sistema de Exporta Fácil, se pueden realizar exportaciones hasta por un valor de $7,500 y que es totalmente gratuito? Pero existe un proceso, existen etapas que debemos conocer para poder realizar la exportación. Entonces, es ahí donde debemos conocer, por ejemplo, los documentos que exige aduanas. ¿Qué documentos exige? Por ejemplo, exige la factura, exige el documento de embarque, el documento de transporte, que puede ser el Bill of Lading para el tema del envío marítimo o la guía aérea para el envío aéreo o la carta aporte para los envíos que son multimodales. ¿Qué es un servicio multimodal? Ahí vamos con la combinación del transporte. Pues bien, continuando con ello, tenemos que, por ejemplo, conversar un poquito más sobre el tema de esto, del tema de exportación, sobre las mercancías prohibidas y restringidas. ¿Y por qué serán mercancías prohibidas y restringidas? Por ejemplo, son aquellas mercancías, en el caso de que son restringidas, son aquellas mercancías que están sujetas a la presentación de autorizaciones, certificaciones, licencias o permisos o normas específicas para poder tener la salida de esa mercancía del país. ¿Y quién nos da esas certificaciones, esas autorizaciones? Pues nos lo da las distintas entidades que se tramitan a través del portal BUCE. Dependerá del tipo de producto para poder ver qué certificación o autorización vamos a requerir para poder realizar nuestra exportación. Pero existen también mercancías prohibidas. Y para ello, les voy a compartir aquí. Tenemos otra preguntita por aquí.
Ok, muchas gracias, CH. Bien, pues vamos a ver por aquí un videíto de las mercancías que están prohibidas para su exportación. Porque sí existen mercancías restringidas y mercancías que están prohibidas. Y cuando hablamos de ello, por ejemplo, hablamos de que existen mercancías restringidas como por ejemplo el alcohol. ¿Sabían ustedes que para una exportación existen ciertos límites para poder hacer envío de licores que contienen alcohol o perfumes? Entonces veamos el siguiente videito, ¿sí? ¿Lista para viajar al Perú? Así es, lista y muy emocionada. ¿Y por casualidad te has informado sobre las mercancías restringidas y prohibidas de ingresar al Perú? Uy, no. ¿Qué son las mercancías restringidas? Las mercancías restringidas son aquellas que para ingresar o salir del país requieren la autorización de una o más entidades. Por ejemplo, animales y plantas, armas, medicinas, alimentos y bebidas, celulares, tablets u otros aparatos de telecomunicaciones. ¿Y las mercancías prohibidas? Son todas aquellas mercancías que por ley se encuentran prohibidas de ingresar o salir del Perú. Entre ellas tenemos drogas, ropa y zapatos usados, pirotécnicos, algunos plaguicidas, así como animales que se encuentren en peligro de extinción, entre otras. ¿Y qué consecuencia me puede traer introducir o extraer estas mercancías? Los ciudadanos que ingresen o extraigan ilícitamente mercancías restringidas o prohibidas recibirán multas elevadas y hasta 12 años de pena de cárcel, además de las sanciones administrativas impuestas por la entidad competente. ¿Dónde puedo informarme más sobre estas mercancías restringidas o prohibidas? Visita SUNAT virtual en www.sunat.gov.pe, ingresa a la sección aduanas y selecciona la opción mercancías restringidas y prohibidas, donde encontrarás la lista referencial. Muy bien, así es. La SUNAT establece qué productos son restringidos y qué productos son prohibidos. Bueno, eso lo podemos ver en la website de la SUNAT, ¿no? www.sunat.gov.pe. Muy bien. Continuando con nuestra exposición y conversando un poquito más sobre este tema de las exportaciones, podemos ver que con las exportaciones podemos tener una vista de águila. Pero antes de pasar al tema de culminar la parte de las exportaciones, veamos que tenemos muchos beneficios en las exportaciones. Claro que el proceso es con un desarrollo escalonado. Tenemos que conocer nuestro producto, tenemos que conocer el comercio internacional, tenemos que conocer el mercado internacional, hacia dónde nos vamos a orientar, en qué país vamos a tener mayores beneficios. Entonces, conocer un poquito del proceso de exportación es importante. Entonces, acá yo tengo un pequeño gráfico, permítanme. Un pequeño gráfico donde podemos ver parte del proceso de exportación. Acá, vemos aquí, un segundito. Resulta que el proceso de exportación definitiva, a ver, pasemos por aquí. Pam. El proceso de exportación definitiva, por un lado, van a intervenir distintos operadores, operadores de comercio. Y esos operadores de comercio que se dan a través de este flujo de proceso de exportación son el despachador, el transportista o agente de carga, el depósito temporal, el administrador portuario, la aduana y el despachador. ¿Y en qué consiste este proceso? Cuando hablamos de la exportación definitiva, hablamos de que primero se inicia con el mandato electrónico.
Iniciamos con el mandato electrónico. ¿Para qué? Para que la agencia de aduanas proceda con la numeración de la DAM. ¿Qué es la DAM? Es la declaración de aduanas de mercancía. Y luego de ello se inicia la reserva de la carga para su ingreso a recinto aduanero, al depósito temporal. Profesora, y cuando ingresa a la aduana, ¿ya mi carga procede con sus pasos de operatividad de aduanas? No. Primero, al momento en que nosotros numeramos, sabremos qué canal en exportaciones se puede manejar, el canal verde o el canal rojo. En este caso, cuando hablamos del canal verde o rojo, para la exportación definitiva, estamos hablando de que en el verde solamente es una ligera revisión documentaria y la exportación continúa. Y cuando hablamos del canal rojo, estamos hablando de aquella exportación que va a pasar por revisión física, por aforo. ¿Correcto? Una vez que se dan estas dos etapas y pasa el proceso aduanero conforme, se da el levante y luego continúa para su embarque. Es decir, se registra el ingreso de la mercancía a través del manifiesto aduanero. Y luego de ello, ¿qué pasa? Se carga la mercancía y sale de territorio aduanero, de nuestro territorio nacional. ¿Con destino a dónde? Al país de destino. ¿Correcto? Entonces, hasta aquí vamos a conversar sobre las exportaciones y ver un poquito de las ventajas de la exportación. ¿Por qué es importante la exportación? Porque, por ejemplo, el Estado promueve las exportaciones a través de ¿qué? De los incentivos tributarios para la exportación, como por ejemplo el famoso llamado drawback. Con el drawback nos podemos acoger a la restitución de derechos arancelarios que equivale al 3% por cada exportación del total del valor FOB, siempre y cuando esta mercancía haya tenido dentro de su proceso de producción un porcentaje de un producto importado. Muy bien. Finalmente, quiero comentarles que agradecerles a ustedes por darme estos minutos de su tiempo y permitirme compartir con ustedes parte de nuestro conocimiento de exportaciones y comentarles hasta este punto que hemos compartido que el análisis PESTEL de nuestro país, qué es la exportación, cuál es el requisito de la exportación y comentarles que para aquellas personas que desean exportar, que desean dar ese paso para la exportación, tenemos solamente que solicitarles que comenten, quiero exportar, para que puedan recibir un formulario y podamos evaluar si se puede realizar la exportación con su producto o qué pautas faltan o pasos faltan para poder edificar la ruta hacia su exportación. ¿Ok? Bien, por el chat creo que lo han compartido. Quisiéramos que por favor comentaran diciendo quiero exportar y puedan recibir nuestro formulario y con ese formulario ustedes acceden a una asesoría personalizada de 30 minutos de forma gratuita para evaluarlos y poder ver si existen algunas trabas de repente para poder iniciar su exportación o si ya están listos para exportar. Totalmente gratis. ¿Ok? Muchas gracias a todos. Eh, Espero que les haya sido muy útil la ponencia y hasta pronto. Ha sido un placer. Muchas gracias. Aquí les voy a compartir nuestras redes sociales. Quizás hayan algunas preguntas antes de finalizar. A ver, veamos por acá. Ok, muchas gracias. Gracias, CH. Bueno, les comparto acá mis redes sociales y nuestra información de contacto. Muchas gracias.